Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre todo lo que nos depara este Congreso. Yo quería invitarlos a dar un paso más allá y plantear un poco lo que dijo el presidente Santos y que de alguna manera también planteó aquí Laura, y es ese debate Santos-Uribe, si se va a plantear o no en el Congreso. María Fernanda Cabal dice que no debería dársele, pero digamos, esa dimensión que tiene esa pelea a nivel político en el Congreso, pero si uno revisa el discurso de Santos, es un poco una discusión sobre cuál es su visión de esa pelea. ¿Qué va a pasar en este país? ¿Nos vamos a polarizar más? Porque le da a uno la impresión de que esto va a llegar a unos extremos complicados donde se va a alejar el Congreso de la Paz, me da la impresión. Pero es que yo vengo sosteniendo que Santos tuvo la capacidad de dividir a todo el mundo, hasta las familias. Terminamos como en la guerra de Yugoslavia, que el señor era serbio casado con la musulmana ¿Santos bosnia. o Uribe? No, ambos. Sí, ¿Por qué? Santos puso a pelear hasta los del Mira, hasta la misma familia. Todos adentro, el Polo también se dividió, los verdes pelearon. Los conservadores pelearon, a todos los dividió. Analice, de verdad. Y la sociedad está terriblemente polarizada. Es que hubo amistades que se dañaron por ser santista o por ser uribista. Yo creo que llegamos a un punto en que nosotros desde el Congreso tenemos una responsabilidad con el país. Por eso yo digo, claro que van a suceder los debates como el de hoy. ¿Quién lo propicia? Lo propicia Iván Cepeda, no lo propició Uribe, ¿sí? Pero también hay temas en los que hay puntos de acuerdo. Hay temas como los del salario mínimo que al gobierno le interesa y nosotros queremos apoyar. Temas de vivienda, queremos apoyar. O sea, ¿por qué nos vamos a atravesar en cosas que sería absurdo cuando el país espera respuestas? Hoy Uribe firmó una proposición del Partido Liberal. No puede ser, eso sí. Claro. Bueno, nosotros creemos que ¿la de la marihuana? No, esa no. Él sigue diciendo que ese gustico que sigue escondido. No, le cuento, nosotros creemos que es profundamente inconveniente la venta de Isagen. Inclusive en algún momento le planteamos al señor ministro, le voy a dar esta cifra. Inconveniente. Profundamente. Es inconveniente y le voy a dar una cifra. Se puede vender en 5 o 6 billones de pesos. La rentabilidad de esa empresa está en más de 500.000 millones al año. Así es. Solo hidrosogamoso puede costar, ¿qué? 3 billones, 2 billones y medio. Y le decíamos, mire, si realmente necesita esos recursos, saque los ahorros que tienen los departamentos y municipios, le están rentando menos del 1% de las regalías. Acuérdense que el 25% de los recursos de las regalías se ahorran. En bonos del Tesoro americano, que renta menos del 1%, pues podemos comprar departamentos y municipios, Isagen sigue siendo pública y renta el 12.3%. Entonces nosotros queremos hacer un debate. Cuando se planteó ese debate, pues fue interesante ver cómo el senador Uribe... Pero no tiene nada de extraño. La chiva sería el día que apoyara algo que hace el gobierno. Porque esto era una oposición al gobierno que quiere vender un pedazo de Isagen. Sí, entonces ahí no hay chiva ninguna. No, ¿a dónde va? O sea, pero ¿a dónde va, Laura? Mira, ¿a dónde va, Laura? Aquí va a haber una oposición sistemática de Uribe y lo que me interesa mucho el discurso de la representante cabal de María Fernanda de decir aquí hay una responsabilidad con el país. Porque está pasando, exactamente, porque está pasando, exactamente, porque sospecho que va a pasar en la bancada uribista, que una vez ya posesionados congresistas, el debate no va a ser solo el debate del caudillo. Aquí va a haber posiciones claras de gente que se posesionó en su cargo y va a haber mucho más de las divisiones de las que creemos, de algunos que en algunos casos van a decir, es posible que apoyemos al gobierno en ciertas cosas o no. Yo no veo eso en el Senado. No en Cámara, pero no lo veo en el Senado. Mire, hay dos cosas. Una cosa es la capacidad de una bancada de plantear una agenda positiva, es decir, de llevar un proyecto de ley y lograr que se lo voten, y le veo cero posibilidad al Centro Democrático en este momento. Tiene mayoría, depende de lo que proponga. Pero la agenda negativa del Centro Democrático, y negativa no quiero decir que sea mala, lo que quiero decir la capacidad del Centro Democrático de impedir que pasen los proyectos de los otros,
sí la veo superior, porque me parece que puede empezar a ser un obstáculo muy fuerte para impedir que ciertos proyectos de ley avancen. En ese sentido, sí empieza a haber un discurso, digamos, elaborado adentro de la bancada. Ese potencial se dispara. Pero yo no vi nada de eso en Senado, te quiero decir. Lo que yo vi hoy en Senado es a un comandante y una guardia petrolera. Eso fue lo que yo vi. Muy organizados, muy estructurados, cada uno escalonado, cuando entra el uno, cuando ataca al otro, cómo responde, quién se calla. Sí, por eso el Partido Liberal se puso a reunir. No, ahí digamos, pero no el contenido. Ahí digamos Velasco, no se asuste, no se asuste. De libre innovación no hubo nada. Ahí había un jefe y una guardia pretoriana que actúa como una máquina, perfectamente planeado, organizado, digamos, ¿no? Así como el libre albedrío de nadie. Pero no han empezado a discutir los proyectos. No, pero sí los temas. Para que pase después, digamos, pero esperen y revisen, nosotros presentamos una serie de proyectos. Es interesante ver por qué quienes estén en desacuerdo, cuando es un proyecto que beneficia al país y son proyectos puntuales, lo van a hacer solo porque es el Centro Democrático. O sea, yo creo que vamos a llegar a acuerdos en cosas que son inminentes y necesarias y que no todos los proyectos son polémicos ni generan extremos, hay temas mucho más... En el de la marihuana no va. No, el de la marihuana es otra cosa. Pero hay proyectos agrícolas elementales que se pueden hacer, y como le repito, el del salario mínimo al Partido Liberal le interesa, el tema de vivienda le interesa. En la educación no todo es ideológico. En la educación va a haber consensos, en temas laborales, en temas de reforma política va a haber consensos. En temas de reforma electoral también va a haber. Yo creo que uno de los graves, digamos, de los problemas que planteó el uribismo es que justamente vuelve todo ideológico. Que la discusión con el uribismo, todo termina Pero la siendo dinámica parlamentaria tiene una... Por ejemplo, yo lo digo con toda claridad, lo hemos discutido en la bancada. Nosotros no estamos aquí, como nosotros no somos pues ni de la Unidad Nacional, ni de la oposición cerrera. Si el Centro Democrático propone una cosa interesante y lo podemos acompañar, lo acompañaremos. Eso no es el misterio. Pues aquí no nos va a dar pues, ay, qué susto, vamos a votar con Centro Democrático. Si sirve, lo sacamos adelante. ¿Sabe una cosa que deberíamos...? Estoy segura que hay cosas de reforma electoral, de garantías electorales de la oposición, que va a ser mucho más fácil sacar con el Centro Democrático que con sectores de la Unidad Nacional. Y viceversa, seguramente en muchas cosas de nuestra visión relativamente similar de la paz, la podremos sacar más fácilmente con la Unidad Democrática en oposición al Centro Democrático. Es decir, aquí me parece que hay que ser muy estratégico y muy pragmático de alguna manera en que los resultados que salgan le sirvan al país y le sirvan a la coyuntura actual, digamos, de modernización de Colombia más allá del tema de paz. A ver, Luis Fernando. Hay un tema que a mí me parece que independientemente de cualquier cosa hay que intentar hacer el consenso. Cambiar reglas de juego electoral sin un consenso me parece antidemocrático y entre otras cosas por eso le hice una muy fuerte oposición al gobierno del senador Uribe, porque cambió reglas de juego sin generar consenso. Nosotros no podemos actuar de la misma manera. Hay que llamar, venga un momentico, hablemos del voto obligatorio. A mí me parece que es un tema que es bueno hablarlo. Hablemos de acabar las listas preferentes, voto preferente. De voto preferente, o sea, que creo que todos están de acuerdo. Sí, todos los algunos, sobre todo conservadores, no están de acuerdo. Bueno, el Partido Conservador. Que son los autores originales de la idea del voto preferente. Porque ahí hay unos feudos electorales muy poderosos. Sí. De acuerdo. Entonces, yo sí creo que hay temas en los cuales se terminarán construyendo consensos. Ahora, lo que Laura llama la atención es cierto. La capacidad de la bancada, por ejemplo, del Centro Democrático es mucho más importante, no tanto para hacer aprobar sus proyectos, sino para evitar que otros proyectos se aprueben. Ustedes no se imaginan lo que es una bancada disciplinada pidiendo la palabra, proponiendo un artículo, debátase artículo por artículo, inciso por inciso. Una buena aplicación del reglamento puede posibilitar perfectamente que una bancada paralice el trabajo parlamentario. Y esa es otra manera de intentar presionar algunos acuerdos. Claro. O sea, eso va a pasar. Ahora, va a haber acuerdos también en el tema de seguridad. Lo digo porque esto fue lo que dijo el presidente y también sorprendió porque salió prácticamente a decir que iba a aumentar el pie de fuerza. No sé si ustedes se dieron cuenta. Mire lo que dijo el presidente. 25.000 policías nuevos. Sí. Sí. Mire. Todo el honor y toda la gratitud a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional.
Ellos son los guardianes de nuestra democracia, los guardianes de nuestra libertad, de nuestros derechos, y serán también, Dios mediante, los guardianes de nuestra paz. Seguiremos fortaleciendo y modernizando a nuestra fuerza pública y seguiremos trabajando por su seguridad jurídica, por su bienestar y el de sus familias. Y vamos a incrementar en otros 25.000 policías, pues en el primer periodo ya incorporamos ese mismo número, el pie de fuerza para la seguridad ciudadana, que será para nosotros una absoluta prioridad. Listo. Bueno, ¿qué opinión les merece esa salida del presidente Santos a plantear el tema de su política de seguridad? ¿No? Mire, es como lógico, digamos, en el eventual posconflicto. Es decir, Colombia evidentemente tiene unas fuerzas militares y de policía grandes para la región. ¿Sí? 450.000 hombres, 250.000 en las Fuerzas Armadas y Militares, el resto en policía. El gran reto en el posconflicto es, yo no diría que reducir el número global, sino reorganizar las funciones que cumplen. Es evidente que Colombia necesita más policía, tanto en lo urbano como en lo rural. En lo rural, si no tenemos una guardia rural, ¿no?, que sea capaz de reemplazar, como decía yo ahora, a los que proveen hoy seguridad y justicia de facto y legal, ¿no?, como las FARC, como el ELN, como las BACRIM, pues claro que hay que incrementarla. 25.000 hoy parecerá mucho. En la vida de verdad, cuando queramos cubrir el conjunto del territorio y la población, va a ser muy poco. De manera que esa es, digamos, me parece una cosa consecuente con la visión del país de lo que se viene. María Fernanda. Hoy hay un déficit de pie de fuerza de la policía en comparación con otros países. España tiene casi el doble por número de habitantes. Creo que lo miden por 100.000 habitantes. Por casi 100.000 habitantes, sí. Y el tema de seguridad es un tema que es una tragedia. Yo creo que si no es el primero, además de la movilidad, es el segundo, hablando de Bogotá. O sea, yo creo que aquí es que volvemos a lo mismo. Nos hemos enfrascado en la paz, cuando la paz no significa ni el 10% de los homicidios. Pero sí tiene respuestas frente a eso. Y voy a poner un ejemplo clarito. En un corregimiento que se llama El Mango, existen 150 policías que su función es cuidar su propio puesto de policía. No hacen más. Viven unos ciudadanos que, entre otras cosas, tienen temor porque entienden que ese puesto de policía, en vez de darles seguridad, les genera inseguridad por el conflicto, por la guerra. Hombre, en un país que no tenga ese conflicto, 10 policías pueden darle seguridad a ese corregimiento y 140 pueden estar evitando robos de celulares en el mío, en Cali, por decir alguna cosa. Yo sí creo que él tenía que mandar ese mensaje, porque realmente un elemento central de la superación del conflicto con la guerrilla es comenzar a quitar ese velo y saber en dónde están realmente los problemas de inseguridad. Es que nosotros nos dijeron durante muchos años que la inseguridad llamaba FARC, pero si comenzamos a ver número de víctimas de la inseguridad en Colombia, yo creo que no llega al 10%. No llega. Yo sí creo, o sea, yo estoy de acuerdo con ambos. Tiene que haber más policía ahora y evidentemente después del conflicto hay que rearreglar. Más policía, reacomodar, más policías, menos militares. Pero ojalá con la policía bajo una autoridad civil y no militar. Sí, claro. Tendría que haber dicho también ahí la propuesta desmilitarizar del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Eso es fundamental para terminar para arreglar esta democracia. Seguimos con unos rezagos antidemocráticos. ¿Y por qué no la dijo? ¿Por qué no la dijo? ¿Y no será que lo va a decir el 7 de agosto? Ojalá. Ojalá. Pues dígaselo. No, yo claro. Que el discurso. Y entonces lo pone el discurso y sale el urismo y dice, ve, eso fue pactado en la FARC, eso en La es Habana. El ministro va a ser Timochenko. Pero es cierto, yo quisiera referirme a una cosa que dijo Laura. Claudia, después de esta pausa le doy a usted la palabra. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo.